Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Frank es listo. No puedes culparle por ese desgraciado. Este es un negocio muy loco, ya sabes. Y eso podría pasarle a cualquiera. Incluso a ti, ¿me explico? No eres de los que mienten. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo del resto de tu organización. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie. ¿Lo entiendes? A mí ese tío nunca me ha caído bien. Nunca me he fiado de él. Pero eso es historia. Yo estoy aquí y él no. Si quieres seguir conmigo, dímelo. Entonces me he de preguntar, ¿cómo puedo fiarme de su organización? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. A ver, lo primero, nos han pedido por diferentes vías contar lo ocurrido con Chris Paul en los Clippers, pero de verdad que es muy sencillo. Es muy sencillo contarlo y no vamos a desmentir ninguna de las fuentes más fiables, porque es básicamente lo que ha ocurrido. Vamos a ver, Chris Paul no soportaba, yo diría que dos cosas principalmente. Una, la situación del equipo desastrosa. Dramática. Este arranque de temporada no se lo esperaban allí. Si el equipo hubiese iniciado, pongamos, con un 11-3, esto no habría sucedido. Eso lo tengo clarísimo. Y en segundo lugar, para colmo, su marginación en su último año, cosa que él termina por improvisar esa retirada cuando ve la situación. También es cierto que antes de tomar esa decisión da el paso, conocemos todos a Chris Paul, de intervenir Andrés en todo, pero principalmente en el plan del equipo. Claro, esa injerencia termina siendo rechazada y él, molesto, pues termina, pues sí, rajando, malmetiendo en el vestuario. Sacando la peor de sus caras, ¿no? Es algo muy humano, si es que, imagínate, encima de un equipo tan veterano, ¿no? Esto lo acaba sabiendo el cuerpo técnico y se toma una decisión drástica. Bueno, llega un momento, Gonzalo, en el que Lawrence Franks, presidente de operaciones, llega al límite con esa situación que se empieza a complicar por múltiples vías y cita a Chris Paul en la tarde de un martes en Atlanta. Los Clippers venían de perder en Miami el día anterior, el lunes, donde recibieron, por cierto, 140 puntos y jugaban en Atlanta ese miércoles. Sí. Bueno, pues un día antes es cuando Paul recibe esa llamada para ser citado con Lawrence Frank. Esto no es habitual, Gonzalo, porque las reuniones de ese tipo tienen lugar normalmente durante la mañana, con los jugadores y ejecutivos, digo, pero aquella citación era diferente. Puede parecer anecdótico, pero yo creo que no lo es. No. Gonzalo, Paul tenía planes en ese tramo libre del martes. Concretamente, él iba a ver el partido de Wake Forest de su universidad, de donde salió, antes de unirse al resto del equipo. La mañana del miércoles iba a estar sin problemas disponible para el partido ante los Hawks. Pero el tono de Frank en aquella llamada, Gonzalo, dejó ver que aquello era absolutamente imperativo, así que Paul tiene que cancelar ese plan, se une al charter del equipo con destino a Atlanta y por la tarde ya estaba allí. La reunión, como decimos, estaba prevista para esa tarde del martes, una vez el equipo llegase a Atlanta. ¿Qué ocurre? Que el vuelo se retrasa por problemas técnicos. Salen bastante más tarde y llegan por la noche a Atlanta. Gonzalo, ahí es cuando tiene lugar esa reunión y justo tras ella, totalmente a deshoras, es cuando públicamente la gente se entera a través de ese post de Instagram del propio Paul comentando que le habían mandado para casa, Gonzalo, en plena noche en Atlanta. Hay una imagen, hay unas cuantas, pero la derrota, por ejemplo, ante los Mavericks, hay un tiempo muerto en que él se dirige a Kawhi para indicarle un detalle, quiero recordar que era por el switch con Clay, tenía toda la razón Chris Paul, pero aquella conversación, simplemente aquel detalle lo corta Van Gundy de raíz. Van Gundy que a mí particularmente, en este asunto en particular, me ha decepcionado bastante. A mí también. Y explica muchas cosas de su periodo en los Rockets. Pero en fin, le dice, puede que en otros sitios te hayan permitido esto, aquí no. O sea, Andrés, no vas a cambiar una sola cobertura, no vas a imponer tu voz sobre la nuestra. Y habíamos visto lo mismo semanas atrás en un entrenamiento con Harden. Chris Paul se dirige a él también para otro detalle y Tyronn Lue lo manda a mejor sitio. Al final, Andrés, era una relación muy deteriorada entre Paul
y una parte, digamos, del equipo, que para colmo era la que tenía el mando. Porque en este regreso de Chris Paul, lo que se encuentra es con un grupo de desconocidos. Y ahí es donde más puedo llegar a empatizar con él. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, yo regreso a mi sitio, pero mi sitio ya no era mi sitio porque mi entorno había cambiado. Yo pensaba que aquello era mi casa y que va, no lo era. Y a veces el entorno, sobre todo desconocido, no te recibe bien. Más si como Chris Paul tú intentas intervenir para el bien de la organización y aquello se derrumba. Andrés, se viraliza un vídeo otra vez muy emotivo de los San Antonio Spurs. En el vestuario, Mitch Johnson agradeciendo a Chris Paul su papel durante toda la temporada. Man, I can't say nothing but thank you, man. Seriously, man. I know I'm hard to deal with a lot of times, and I swear, man, I'm so grateful. You know what I mean? To be away from my family, y'all became my family, and so I know I'm a lot to deal with on the court, man. But I just love to hoop, and I hope that y'all get this opportunity to play as long as I have, man. So thank y'all so much. Esto no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Pero nada que ver. Allí funcionó Chris Paul en un escenario joven, inocente, de crecimiento. No tiene nada que ver con esta segunda venida de Paul para retirarse en lo que él pensaba su hogar y ha terminado siendo un desastre. Claro, su salida es la salida del que probablemente haya sido el mejor jugador en la historia de la franquicia. Deja muy mal sabor de recordar otra vez a los clásicos Clippers. Por eso Blake Griffin, que tiene un pasado en ese sentido, o Lou Williams, o algún que otro ex, terminan cargando contra la forma de gestionar el caso Chris Paul. Y déjame decirte en ese sentido que Blake Griffin estuvo muy elegante porque en Prime, sabes que es analista ahora en Prime en Estados Unidos, le preguntaron justamente por la situación. Pudo haber dicho muchas cosas, Gonzalo, no las dijo. Y nadie mejor que él sabe cómo se les gastan aquí los Clippers, ¿eh? Pero es que, ¿qué te tienen que contar un ex? Algo que hemos visto todos. ¿Qué ocurre con Norman Powell después de firmar la mejor temporada de su vida? Y, en fin, uno recuerda también algunos casos. Traspasan a Bledsoe, es su final de carrera. Traspasan a John Wall, es su final de carrera. A Westbrook le terminan hundiendo su player option. A PJ Tucker, que tenía contrato, lo mandan a casa. Ni siquiera están en el banquillo. Andrés, no son ejemplo de nada. Y por desgracia, no lo han sido nunca. Pero claro, tú ves lo ocurrido con ellos la pasada temporada deportivamente y te preguntas, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los Clippers este año? Porque este año, Andrés, ellos no pueden mirar al futuro. Ellos arrancan con un objetivo, el título. Hay un término horrible, Andrés, en redes, como prácticamente todos esos que se ponen de moda, que es esto de dar el viejazo. Yo lo he visto en algunos jugadores grandes. Recuerdo el repentino bajón de Ewing o de Olajuwon o de Karim por la edad. Claro, tú veías los minutos de Paul y verdaderamente sí parecía eso. Parecía que le había llegado el momento del adiós, como muy repentino, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando lo sufre todo un equipo? Y para colmo, ese equipo, oye, es el más veterano que hayamos conocido. Al final, en esas crónicas diarias que te marca un Low Murray, recuerdo un titular que prácticamente lo decía todo. Los Clippers son viejos y lentos y los rivales lo saben. Porque los partidos se les hacen larguísimos. Y tú ves un descenso conjunto en las prestaciones de todos. Y hay que reconocer que la suerte los ha esquivado. O sea, la mala suerte, Andrés, perdóname, pero también se ha cebado con ellos. Bueno, ya está lejos, Gonzalo. Seguramente nadie se acuerda a estas alturas, pero los Clippers arrancan la temporada con 3 victorias en sus primeros 5 partidos. Era un calendario muy, muy amable, es cierto, pero lo salvan con decencia. Y a partir de ahí es donde todo empieza a hundirse, Gonzalo. Lleva una racha de 9 derrotas en sus siguientes 10 partidos, que pasaría a ser de 14 en 16, y ahí directamente ya estaban enterrados en el abismo. Era un conjunto cuyo ataque ha estado por debajo de la media en este primer mes y medio de competición, pero cuya defensa... Bueno, Gonzalo, la defensa ha sido un drama. Ha estado en el pozo entre los 4 o 5 peores datos de la liga desde el inicio. Y uso conjunto y no equipo para definirlos, Gonzalo, no de forma casual, porque no se han comportado como un equipo de baloncesto. Harden ha tirado del carro en muchos momentos,
pero las lagunas, las grietas, eran muy evidentes en todos los ámbitos. Era un grupo, yo diría que sin convicción, con cierta dejadez, marcado por la ausencia de unidad, Gonzalo, para superar cualquier tipo de golpe del rival. A mí me daba la sensación, viendo a estos Clippers, más conforme avanzaban las semanas, que era un bloque absolutamente sin alma, Gonzalo. Pero esto ya como que va durando demasiado, ¿no? Si por algo se recordará esta época de los Clippers, es por su gran apuesta, la más grande de todas en la historia de la franquicia, y esto incluye los años de Buffalo y por supuesto los de San Diego, que es la llegada de Kawhi Leonard, ¿no? Que tenía toda su lógica, porque el Kawhi que llega de Toronto, el Kawhi de los Raptors campeones, era perfectamente, Andrés, el mejor jugador del mundo, el más decisivo. Pero hay que recordar muchas cosas. Yo creo que ha llegado el momento también, de empezar a hacer un balance. Y no llega solo. Es que los Clippers compran algo más. De hecho, compran mucho más, cosa que a la larga terminan pagando. Vamos a rebobinar unos cuantos años, concretamente 11. Vámonos al verano de 2014, cuando, recuerdas, ¿no? Veíamos a Steve Ballmer pegando gritos a una multitud enfervorecida como él en el Staples. Do we have any Clipper fans here? I can't hear you. El ex CEO de Microsoft, como quien dice, se saca del monedero una cifra récord entonces, $2.000 millones, y termina comprando los Clippers, más con una especie de halo mesiánico, porque rescata al equipo de su anterior dueño, de Donald Sterling, en una de las etapas más oscuras, no de la historia de la franquicia, sino de cualquier franquicia deportiva en las majors americanas. Dice allí en el estrado, entre otras muchas cosas, Steve Ballmer: vamos a ser audaces. Audaz significa tomar riesgos. Vamos a ser optimistas. Vamos a ser duros. Sí, duros. Eso vamos a ser. Nadie se interpondrá en nuestro camino. We're going to be hardcore. 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 We're going to get better every day. We're going to be tenacious. Something knocks us down. We're going to get back up, and we're going to keep coming and coming and coming and coming and coming. Did you watch these guys? That was hardcore. Hardcore, baby. Hay al término un turno de preguntas entre los miles de asistentes del evento. Y dice un tipo allí: tengo 26 años y me gustaría saber, señor Ballmer, cómo van a ser los próximos 26. Dice Ballmer: hombre, yo diré que los Clippers ganarán muchos más títulos en los próximos 26 años que en los últimos 26. Vamos a decir que todavía tiene tiempo. Pero hombre, es que Ballmer, Andrés, puede decir lo que quiera. Si mañana dice me voy a comprar Marte, perfectamente. Es que estamos hablando, la riqueza de Ballmer, Andrés, solo en términos de patrimonio, es incomparable a cualquier cosa que haya conocido, por ejemplo la NBA, la octava fortuna del mundo, en torno a $151.000 millones. Podía decir lo que quisiera. Llega como un tipo competitivo, innovador, con un ego desmedido, un nuevo capricho, en este caso los Clippers, ese impulso de hacer realidad sus aspiraciones. Andrés, han pasado de entonces a hoy 11 años. No hemos visto títulos, no hemos visto finales. Desde esa apuesta por Kawhi han ganado un total de 3 series de playoffs. Y para colmo, recientemente han perpetrado uno de los mayores escándalos, vamos a decir, del siglo. Hace 6 años ellos se marcan una apuesta fuerte, como decíamos, basada en el poder del Star System, como sus vecinos ricos, que era, a fin de cuentas, lo que en Los Ángeles Ballmer pretendía replicar. El resumen de todo esto, Gonzalo, el que puede quedar para la historia, diría yo, es, yo creo que muy doloroso. Porque hablamos de que tras ese traspaso mediante el cual se hacen con Kawhi, los Clippers, lo has citado, han sido capaces de ganar 3 eliminatorias de playoff en 6 años. 3, 3, que es un bagaje muy discreto y desde luego años luz de las expectativas generadas. Y durante ese tiempo, realmente Kawhi se ha perdido de media 4 de cada 10 partidos disputados por los angelinos. Por cierto, es muy interesante recordar que ese movimiento de Kawhi ha ido generando multitud de noticias fuera de las pistas, cosas que hemos ido conociendo después, por las formas del movimiento, por los contratos. Los Clippers están siendo, de hecho, investigados por todo esto y aún no se saben las consecuencias reales del asunto para el dueño, para Ballmer y para toda esa parte ejecutiva de la franquicia. Más allá de aquellas cuestiones de tampering,
que podrían incluso considerarse menores, Gonzalo, el caso que aún hoy estudia la Liga sí que puede hacer temblar ciertos cimientos, no solo de la propiedad, sino incluso de la integridad de la competición, y estamos tocando palabras mayores. Todo este tema de aspiration, que en el fondo aborda la hipotética recepción de fondos económicos de Kawhi al margen del límite salarial, es una parte oscura, es una parte desconocida aún en su verdadera magnitud con todo este asunto, y de hecho la sombra de la resolución va intoxicando ese ambiente de los Clippers desde el mismo inicio de la temporada. Con lo ya citado de la apuesta fallida por una, yo creo que veteranía incapaz, en el término competitivo al menos de la palabra, con Chris Paul, con Bradley Beal, con Brook López como estiletes de una posiblemente reconstrucción encubierta por la cual los dos focos del proyecto, Gonzalo, que son Harden y el propio Kawhi, no han dispuesto de herramientas serias para competir en un oeste que circula casi en dirección opuesta a la que ellos van. Equipos muy físicos, equipos muy dinámicos que te exprimen en pista. Y el futuro de Kawhi en este equipo a corto plazo está muy en el aire ahora mismo. Es una hipotética salida la que podría suponer la consumación directa del fracaso que ha devuelto a los Clippers, Gonzalo, a tiempos oscuros, a tiempos noventeros, de ser prácticamente un equipo visto con cierta condescendencia incluso por el resto por su falta de tiempo. Contamos aquí hace ya mucho tiempo aquella interhistoria de la operación por su llegada, que parecía un thriller por la cantidad de aristas que habría. Aquella noche de julio de 2019, a los pocos días de abrirse la agencia libre, toda la plana mayor de los Clippers reunida en la última planta de un edificio en las oficinas del segundo, ¿no? Llevaban tiempo, Andrés, tras un objetivo, un jugador que pudiera dar la vuelta a todo, y ellos concluyen que ese jugador era Kawhi. Era un símbolo, además, que acababa de hacer campeones a los Raptors. Pues fíjate que todavía aquella noche el temor principal, pero mucho más que quedarse en los Raptors, era que se lo llevaran los Lakers. Ellos, recordemos que se habían reunido 4 días antes con él. Les pone una condición. ¿Recuerdas aquel momento de la pizarra y Kawhi señalando a Paul George como condición? Toda la batalla aquella semana giró en torno a cerrar un acuerdo con los Thunder, que por cierto también iban a poner sus condiciones. Exacto. Sobre todo una inamovible, y con el paso de los años mejor. Este ha sido un claro ejemplo, Gonzalo, de un equipo entregándose por completo a una estrella a todos los efectos, los Clippers con Kawhi, digo, que acaba derivando precisamente en que si la apuesta sale mal, pues lo hace a todos los niveles. Contentar a Kawhi, que es un jugador cuyo techo solo se ha visto puntualmente en los Clippers en este periodo de 6 años, Gonzalo, ha acabado triturando la apuesta del proyecto. Yo creo que bajo un clima además de mucho secretismo, de muchas dudas sobre si lo hecho estos años ha llegado a ser incluso legal. La obligación de ejecutar aquel movimiento, Gonzalo, hacerse con Paul George para que viniera Kawhi, era total. Y aquello lo marca absolutamente todo, porque el botín de los Thunder es de sobra conocido a estas alturas. Gonzalo, Shai Gilgeous-Alexander, eje absoluto el movimiento para un Presti de nuevo visionario, Gallinari, y sobre todo esa cantidad condenatoria, me atrevería a decir, de rondas de draft, bajo la cual el propio Presti ha ido construyendo un equipo que apunta a dinastía. 5 primeras rondas, otras 2 opciones de intercambio de primera ronda para unos Thunder que aprovecharon la circunstancia de necesidad de los Clippers para dibujar un futuro absolutamente marcado por la gloria. Las negociaciones, y esto hay que recordarlo siempre, no solo en la NBA, sino en cualquier aspecto, siempre están marcadas por la fuerza de cada parte negociadora. No por el prestigio, no por los recursos disponibles, sino sobre todo por la necesidad que tiene uno y la gestión que hace el otro de esa necesidad. Presti en este caso tenía las de ganar y lo exprimió, Gonzalo, hasta niveles abusivos. Aquello recordó incluso en su día, hubo voces que lo podían incluso anticipar al riesgo del movimiento por el cual los Nets enterraron su medio plazo, acuérdate, al hacerse con Kevin Garnett y Paul Pierce de Boston. Jugadores muy veteranos, estaban sacrificando por completo su futuro en Brooklyn, un futuro que acabaría haciendo de Boston lo que ha hecho Presti de Oklahoma. El ogro del este, todo el lustro posterior, con Jason Tatum, con Jaylen Brown, liderando un equipo asentado en la élite de forma muy recurrente, Gonzalo. Hablamos de 6 finales de conferencias en 8 años y el título de 2024. A los Nets, Gonzalo, les costó mucho, les costó muchísimo salir de aquel hoyo. Para los Clippers, yo creo que la cosa puede estar apenas empezando. Pero se entiende que hubiera alguna resistencia interna por conceder a Shai. Que hombre, tú observas aquello y dices, hizo segundo equipo de rookies. Sí, pero es que se percibía que tal vez estuviésemos viendo allí una futura estrella. Y además, ¿cómo vas a competir con Kawhi si venía de ganar el título?
Y por la parte alta, Ballmer no quería frenos. Y además Paul George, hay que recordar, Gonzalo, Paul George venía de ser tercero en la lucha por el MVP. Cuando lo elige, Kawhi lo hace con toda su idea. Es como una réplica menor de mí. Sí, sí. Y Kawhi tampoco quería esperar el desarrollo de nadie. Entonces la condición de hacerse con Paul George no venía sola. De hecho, Kawhi no venía solo, no era una voz cantante. Sí, esa voz la tenía su tío, Dennis Robertson. Es una figura clave aquí. Es que cuando hablamos de una condición de quiero a Paul George conmigo, parece que todo termina allí. Con las 5 primeras rondas tampoco. Es que entre esas peticiones añadidas estaban: 1, participación accionarial en el equipo. 2, acceso a un avión privado. 3, obviamente una casa en propiedad. Y 4, dinero garantizado en patrocinios fuera de las pistas. Andrés, esas mismas demandas se hicieron también, su tío, a Lakers y Raptors. No vamos a defender aquí a nadie, pero Lakers y Raptors dicen: ¿perdone? No. Sobre el último punto, ese dinero garantizado en patrocinios fuera de las pistas, había más. Hablamos de la participación en empresas externas y acuerdos corporativos donde Kawhi recibiera dinero sin necesidad de realizar actividad alguna a cambio. Ni siquiera poner la cara. Esto es un acuerdo verbal como premisa. Tú no dejas ninguna firma por escrito para algo así. ¿Por qué? Porque obviamente iba a quedar fuera de los límites del convenio colectivo. En última instancia, vamos a decir que los Clippers aceptan una parte. Cuando Robertson, el tío de Kawhi, intuye que van a decir que sí, Andrés, es que se viene otra partida de demandas. Que Kawhi pudiera vivir inicialmente en San Diego, no en Los Ángeles. Esto es muy curioso porque al cabo del tiempo sabes que termina viviendo en Los Ángeles, pero bueno, inicialmente pide eso. Aceptan. Libertad para desplazarse en helicóptero. Los Clippers tragan. Libertad para saltarse compromisos de prensa y eventos comunitarios del equipo. Tragan también. Exigencia de promocionar la imagen de Kawhi, aunque esto supusiera hacerlo al margen del equipo. Tragan también. Exigencia de enchufar en la organización a su propio personal de colaboradores, a su propio equipo de gente. Tragan también. Es que aquí hablamos de un protocolo estricto sobre cómo hablar de Kawhi públicamente, que la imagen la gestionaran ellos y no la franquicia. Entonces, esto no es solo una cuestión de formas, sino la imposición del silencio. ¿Cuándo tener que callar? No se publicará nada de nuestro representado salvo lo absolutamente necesario. Cuando esto lo interpreta Kawhi y su tío, su entorno, digamos. Vamos a decir que mucho de esto suele acordarse por las dos partes, ¿vale? Esto de la gestión de la imagen de mi representado, los comunicados de prensa, etcétera, pero no todo. Es decir, que esa partida de demandas era algo muy distinto. Bueno, es que esto de los protocolos públicos es relativamente común, hay que decirlo, con grandes estrellas de la liga. Gonzalo, no es que los Clippers hicieran ahí nada extraño en ese último punto, sobre todo entendiendo la maniobra como un cebo para cambiar esa dinámica de proyecto y convertir a la franquicia, pues digámoslo así, en unos nuevos Lakers, ¿no? Un nuevo foco de atracción para las primeras espadas de la NBA. Pero esto tiene consecuencias casi a todos los niveles, Gonzalo, porque has ido señalando las pautas de poder que le iban a ir entregando. Mira, te voy a poner un ejemplo que parece una tontería, pero no lo es. Recordemos que la franquicia, en su momento, prescinde de Bruce Bowen. Bruce Bowen trabajaba con el equipo televisivo de los Clippers y prescinden de él por unos comentarios interpretados por el entorno de Kawhi como negativos hacia Kawhi. Acaba despedido. El poder entregado, imagínate cómo era muy muy alto. Pero con estos casos, la clave no es tanto cuánto poder entregas, que también, como a quién se lo entregas y cómo de fiable es a quién se lo entregas. Y ahí es donde está la grieta. Mira, a inicios de julio de 2019, Kawhi Leonard informaba a las franquicias que pujaron por él, las has descrito, las tres, cuál era su elección. Los Clippers. Pero de forma nada casual, solo un minuto después de aquella información, que sale a las 10:54 hora local, se conoce la noticia del traspaso de Paul George a los Clippers. El golpe de efecto era mayúsculo, era doble. Los Clippers habían dado el paso para ser el nuevo megaproyecto de la NBA, pero se abría también en paralelo una etapa de sombras. Es que recuerdo aquellos días que los Clippers dejaban de ser históricamente los Clippers. Ellos venían de un equipazo liderado precisamente por Chris Paul y aún en la era Sterling, ¿no? Entonces, con ese acelerón, con la llegada de Kawhi y George, pues claro, venían a quedarse como un megaproyecto, además permanente. Pero al mismo tiempo, esa llegada, y ya has dejado caer un ejemplo
que ha habido otros cuantos. Ha habido muchos. Pues se infiltra, digamos, en el seno mismo de la organización algo así como el miedo. Esto es lo que iba a destacar, recuerdas, Baxter Holmes en su informe detallado por todo lo ocurrido esos años, ¿no? O sea que desde arriba llega a los empleados la necesidad, vamos a decir, la orden casi desesperada, de decirles: somos una franquicia a la altura de nuestras estrellas, haremos todo por ellas. Aquí, Andrés, hay un impulso también lógico por romper con el pasado inmediato, o sea, la era Sterling, pero también una tensión de que ese recién llegado, que era el que les iba a dar el título, estuviera cómodo, feliz, tranquilo. Bueno, se les pone a prueba a los empleados de la organización, yo diría que muy pronto. ¿Cuántos fueron? ¿8 partidos? Una de las primeras promesas, esto de guardar silencio absoluto sobre su salud y estado físico, fue puesta a prueba. Esto ya es en noviembre de 2019. Recuerdo, ellos reciben a los Bucks la primera noche de un back-to-back. Kawhi no juega ese partido por gestión de carga, debido a una lesión no detallada en la rodilla izquierda, que ya había hecho lo mismo en otro back-to-back poco antes, Andrés. Bueno, y aquello es que no era exactamente nuevo con Kawhi. Lo habíamos visto en San Antonio durante su última etapa, lo habíamos visto en Toronto el año anterior, que sale a la perfección, es cierto. Por tanto, la imagen reciente en el imaginario era que esa permisividad hacia Kawhi compensaba porque luego ya se iba a encargar de resolver el jugar en playoff. De hecho, tú buceas por los diarios de entonces, sobre todo los locales, y la respuesta más recurrente de Rivers con esas ausencias era que todo estaba bajo control. Gonzalo, que todo estaba bien, que el jugador estaba perfectamente, pero solo seguía pues un plan cuidadoso para protegerle como había seguido el año anterior. Todo aquello empieza a resquebrajarse cuando un insider se pone directamente en contacto con la franquicia, Gonzalo, para decirle que tiene información de primera mano que aseguraba que la salud de Kawhi no estaba ni mucho menos tan controlada como ellos apuntaban. Los Clippers, por supuesto, se niegan a colaborar, lo desmienten, pero ¿qué hace este insider? Gonzalo acude directamente a la liga, a la NBA, para comprobar si existía un seguimiento de la dolencia de Kawhi que explicase mejor, bueno, pues a qué se debían esas ausencias. Algo que la liga en aquel entonces, Gonzalo, ya estaba empezando a cuidar muchísimo a nivel de transparencia con las bajas. Bueno, aquello resulta, Gonzalo, en que las investigaciones de la NBA, que las abren, ahora sí ya de forma muy exigente con los Clippers, concluyen dando la razón al insider, que obviamente tenía sus fuentes. Y la NBA multa a los Clippers. Les multa, creo que fueron $50,000 aquella primera vez, por falta de comunicación y claridad de los Clippers sobre el estado físico de su estrella. Estamos hablando, Gonzalo, de la primera semana de noviembre de 2019, es decir, comienzo de la temporada. ¿Qué quiere decir eso? Que se venían bastantes turbulencias, sobre todo porque los Clippers iban a comenzar a sentir los fantasmas del final de Leonard con los Spurs, con aquel disparate, si recuerdas, de encuentros médicos entre el entorno de Kawhi, la organización de San Antonio. Fue un drama aquello, y el viaje de Kawhi con los Clippers estaba apenas empezando, insistimos. Bueno, sí, cuando hablamos de miedo, yo diría que eso es. O sea, la parte más irracional de todo esto, y las razones por las cuales ese insider consigue esa información, que era la más sagrada, y no por los altos mandos precisamente, es llegar a temer los propios Clippers los detalles de la NBA, como si temieran el enfado del equipo de Kawhi por no haber evitado esa filtración. Y ya lo dices, el temor principal era un recuerdo cercano, era cómo había terminado Kawhi en San Antonio, que hoy lo sabemos, lo contamos también en su momento aquí, y lo básico no ha cambiado. Dentro del misterio en torno a Kawhi, que fueron discrepancias sobre cómo gestionar una lesión sufrida, por cierto, en marzo de 2016, que el equipo calificó como tendinopatía del cuádriceps en 2017. O sea, discrepancias a nivel médico y a nivel informativo. Los Spurs llegaron a hacer 1000 consultas, incluso externas, y ellos, que son muy serios, concluyen que la lesión de Kawhi era degenerativa e irreversible y que requería un manejo permanente. Bueno, ¿para qué quieres más? El entorno de Kawhi, incluido Robertson, no estaba de acuerdo. Entonces Kawhi termina pidiendo el traspaso. Aquel verano de 2018, con 2 años aún restantes en su contrato que había firmado en 2015. Pero Andrés, incluso antes de firmarlo, los Clippers sabían que si Kawhi había perdido la confianza en los Spurs, que por cierto hablamos de la franquicia más respetada del deporte profesional en Estados Unidos, pues podría hacerles exactamente lo mismo. Si no le valía aquella relación de 7 años, imagina lo que podía hacer con los Clippers. Llega a decirle una fuente interna. Si se lo había hecho a los Spurs, ¿por qué no a nosotros? Se nos hizo sentir miedo de que Kawhi se pudiera ir.
Y efectivamente, los Clippers se tragan la multa por el asunto Kawhi de 50.000 pavos. Pero el tío pide a su sobrino cargar contra la liga. Esta es la explicación de que de pronto Kawhi, frente a los micrófonos, se marcara algo impropio de él. Cuando dice, el comunicado de la NBA es alarmante, no me importa, no soy alguien que lea los medios. Vamos a gestionar esto lo mejor posible para mantenerme sano. Me decepciona la multa. Parece que quieren que los jugadores jueguen aunque no estén listos. Claro, has mencionado a Rivers, Andrés. Para el resto de portavoces del equipo, esto es un marrón. Esto los deja vendidos porque te van a preguntar en rueda de prensa, te van a preguntar en los corrillos de los entrenamientos. Te obligan a elegir una postura oficial, una postura legal que pueda estar enfrentada a la postura de tu estrella. Es que simplemente aquello, Gonzalo, aquello ya ponía a Doc Rivers en una posición, yo creo que imposible, porque por un lado él tenía que cuidar públicamente a su estrella, que era imperativo ahí dentro casi por contrato, recordemos. Pero por el otro, tenía que respetar la normativa de comunicación de la liga, que también es imperativa en esos casos. ¿Qué haces? Si son posturas casi antagónicas, Gonzalo. Tanto como lo son secretismo y transparencia, que eran los dos simbolismos claros. Esto deriva una respuesta casi cómica de Rivers entonces, aquellos días en la primera semana de noviembre, insistimos, en la previa para medirse ante Portland, la que directamente llega a decir, Gonzalo, Doc Rivers, me da miedo responder a esta pregunta. Cuando le cuestionan por el estado físico de Kawhi, ojo, no voy a contestar. Aquello confirmaba el pecado mortal que era la revelación de secretos, Gonzalo, y estoy hablando directamente de la salud de Kawhi. Y ya de paso, el poder mayúsculo que le habían dado ahí dentro, tanto como para que Rivers, que no olvidemos, sea un entrenador campeón, titubease en una comparecencia ante los medios a inicios del mes de noviembre. ¿Por qué? Por miedo a represalias. Pero fíjate que esa es la capa externa, porque el staff médico llega a no querer tocarle, tratarle, hacerlo, porque son profesionales, pero con miedo. David, I don't know that question or the answer to that right now. So I don't know the answer to that. Andrés, para complacer a Kawhi, todo comunicado de prensa, todo mensaje en redes sociales debía ser revisado con lupa por los responsables del equipo de comunicación y particularmente la última palabra la tenía en el entorno de Kawhi. ¿Qué termina provocando algo así? O sea, por parte del cuerpo técnico, el cuerpo médico, el departamento de comunicación, pues perdóname, una ansiedad insufrible por medir cada palabra, cada gesto y no cometer un solo error. Mira, particularmente los departamentos de comunicación, Andrés, tú sabes que suelen ser gente joven, sana, sin ningún tipo de... Entonces, imagínate el miedo por un mensaje equivocado. La llamada del tío a la gerencia, directamente a Frank. El tío no quería tratar con auxiliares. Vamos a decir también que muchos de esos comentarios en redes de los mensajes, es cierto, son previamente acordados con los representantes. Pero hombre, no hasta ese punto. Esto era otra cosa. Esto era una tensión permanente entre la comunicación natural, diaria, y un secretismo, has dicho, ¿no? Tan artificial. Decía una fuente interna que todo el mundo estaba muy tenso. Dice, pero cuando digo tenso, quiero decir tenso. Pues hombre, otro ejemplo, que este sí que me parece surreal. Porque la ESPN, como cualquier cadena de televisión, tiene que llenar muchas horas, Andrés. Por eso vemos lo que vemos. $50,000 to a $40 billion owner. Right, to Steve Ballmer. The thing I would say then is don't allow them on the shows. Don't allow them on SportsCenter. Don't allow them here. Because if you're asked a question, the thing is, so what are we asking our coaches to do? Lie? Look, yeah, I make these cases all the time. First of all, it is insulting players. Hay que llenar horas en esas mesas. Se empiezan a decir cosas sobre todo esto. Y de pronto, los Clippers se comen el marrón de enviar un comunicado con destino a la cadena, a una cadena de televisión. Es que vamos a leer aquello. Kawhi Leonard es un jugador de élite y un compañero admirado que ha hecho grandes contribuciones a nuestra organización. Lo tratamos con el mismo respeto que a todos nuestros jugadores y personal. Por desgracia, ha lidiado con lesiones que han generado un escrutinio y críticas indebidas, pero apreciamos su resiliencia y ética de trabajo incansable, etc. No lo firmó Robertson, pero podría, ¿no? Vamos a ver, es que esto con destino a una televisión, es que estás haciendo el ridículo, todo con tal de evitar una amenaza de que se marchara. Bueno, antes de la campaña 2023-2024, damos un salto en el tiempo, Gonzalo,
Kawhi optaba a una extensión de contrato, si te acuerdas, de 220 millones por 4 años. Sí. Pero los Clippers, claro, los Clippers ya llevaban varios años con Kawhi en plantilla. Tenían ya experiencia en ese caso y por tanto tenían muchas dudas razonables, dudas justificadas para esa extensión. Digo, primero porque era mucho dinero, Gonzalo. Segundo porque la disponibilidad de Kawhi seguía siendo la de siempre. Y tercero porque aquello comprometía toda la flexibilidad del proyecto bajo una apuesta pues, que estaba muy lejos de ser segura. ¿Cuál es el argumento interno? Lógicamente, seguir el tercer punto de esos tres. Mira, Kawhi, necesitamos mantener cierta flexibilidad salarial porque verás, ahora se van a endurecer las cosas con el impuesto de lujo, los aprons. Aquella fue la postura, Gonzalo. Sí. Y algo que no citaron entonces, pero estaba en otra sala de reuniones en paralelo, que también había que pagar a Paul George en el mismo escenario que Kawhi. Al final, los Clippers ahí, en el tema Kawhi, digo, jugaban con la baza a favor de que toda presión del jugador, pidiendo más dinero en esa extensión, perdía fuerza con posibles faroles. ¿Por qué? Se va a entender muy rápido esto, Gonzalo. Si Leonard amenazaba con salir al mercado, con irse de los Clippers, cualquier franquicia, cualquiera, iba a solicitar sí o sí claridad de los informes médicos antes de firmar nada. Punto número 1. Sí. El entorno de Kawhi quería proteger esa información por encima de todo. Secretismo, insistimos. Por eso los Clippers iban a acabar saliéndose con la suya y firmándole solo 3 años y bajar de los 220 a los 150 millones que finalmente acordaron. Había muchas cosas bajo la mesa, Gonzalo. Esto es solo un detalle. Ambas partes les convenía seguir hacia adelante, aunque aquello pudiera ser, y se acabaría confirmando, una huida mutua hacia adelante. Pero vamos a dejar claro que una cosa, Andrés, era la gestión política de Kawhi, ese temor constante a cagarla con él, y otra el jugador. El jugador era otra cosa. El jugador es lo que a nosotros nos ha enamorado. Siempre, sí. Respetado, admirado, siempre que te daba partidos a su nivel, y su nivel, cuando lo tenía, ves que es casi inalcanzable para el resto, porque cuando jugaba, eso lo sabían ahí dentro, jugaba duro. Y entrenando no daba ni un solo problema en el sentido de su disciplina robótica, ¿vale? Eso, sí, por diferenciarlo. Hasta que finalmente en enero, decías lo de la extensión, sí, firma 3 años. 3 años y 153 millones de dólares. Bueno, aquel año, tras esa extensión, Gonzalo, Kawhi iba a llegar a 68 partidos de fase regular, que era su máxima desde 2017, 7 años. Sí. Y los Clippers pensaban que ese era el momento, Gonzalo, que ese era, con Kawhi sano. Pero a finales de marzo, la rodilla derecha de Kawhi, ya intervenida previamente, comienza a dar problemas. Claro. Él es protegido en el cierre de la regular, se pierde los últimos 8 partidos de los Clippers, pero tampoco iba a llegar a punto a playoff. De hecho, solo iba a jugar 2 partidos en aquella primera ronda ante Dallas. Sí. Los Mavs ganan a los Clippers en 6 partidos, les dejan fuera. Ilusiones frustradas. La situación volvía a verse, Gonzalo, como un trauma, especialmente porque hablábamos entonces de 4 años seguidos marcados o bien por lesiones de Kawhi, provocando que jugase con molestias o que directamente no jugase por las molestias. Solo había existido desde su llegada, Gonzalo, un año pleno de proyecto, que es el que llegaron a finales de conferencia, pero el resto habían sido apuestas fallidas. Lo que sí quería Kawhi, por cierto, en aquel año, a nivel individual, digo, era estar con la selección olímpica en París. Había juegos. De hecho, inicialmente él es uno de los 12 nombres que aparecían en la lista final, Gonzalo. Has mencionado la caída contra Dallas. Es que tampoco, si te das cuenta, ¿no?, que no hemos mencionado algún mal rendimiento que los han tenido, porque la caída de la burbuja, Andrés, ante los Nuggets es terrible, después de ir por delante 3-1, y lo demás, pues sí, año tras año se puede llegar a explicar a través de algún tipo de ruina física. Decías lo del Timusa, claro, es que su encaje, Andrés, era perfecto. Claro. Una pieza defensiva y capaz de secar, yo diría que a cualquier jugador. Y verlo, además, en el baloncesto FIBA. Claro, los responsables del equipo americano daban por hecho que los problemas de rodilla estaban ya arreglados. Y eso que no supieron hasta finales de junio de una intervención en la rodilla que había sufrido Kawhi 2 meses antes. Es que no se había hecho público. Nada. Entonces, claro, a mí me toca cubrir esos juegos, Andrés. Nos llegaba alguna información a través de otra vía, de Colorado Springs, pero cuando arranca la concentración en Las Vegas a principios de julio, Andrés, compañeros y cuerpo técnico a Kawhi no lo reconocen. Iba lento, no iba duro, que se movía con alguna dificultad, ¿sabes? Cuando se le nota que va demasiado articulado. Y le consultan. Claro, consultar a Kawhi, Andrés, no sacan nada en claro. Estoy bien, estaré mejor más adelante.
¿Quién estaba como asistente de Kerr en aquel cuerpo técnico, Andrés? Un tal Tyronn Lue, que viene a echarle un cable, como si estuviera todavía en los Clippers, ¿no? Dice, bueno, él conoce su cuerpo, si no está para jugar, nos lo dirá, pero él quiere jugar. Andrés, como comprenderás, esto no convence a nadie. O sea, el cuerpo médico no saca nada en limpio, no ven nada roto, pero tampoco saben, y bastante tenían ya con el caso Embiid y Tyrese. Sí. Entonces, en una reunión en que a Kerr se le dice, ¿no? Si sufre molestias, tendrá que decirlo él. Imagínate, ¿eh? Que te lo tenga que decir. Estaban Lue, estaba Kerr, Spoelstra, estaba Mark Few, se quedan igual. Entonces llaman a Lawrence Frank. ¿Para qué? Para nada. Entonces Kerr, yo lo entiendo, yo no quiero esto. Y llaman de urgencia, a Derrick White, que estaba de vacaciones en México. Este es un ejemplo, otro más, de la niebla permanente que lo rodea. Pero ¿sabes qué se acaba filtrando desde la Federación Americana, Gonzalo, desde USA Basketball sobre aquel episodio? Falta de comunicación del entorno de Kawhi, secretismo por su estado físico. ¿Te suena, no? Pero si era para denunciarles cuando ni siquiera saben que había sido intervenido de la rodilla. Porque de verdad que es una cosa terrorífica. Inicialmente la postura era cordial de la federación, pero luego no tuvieron miramientos, es cierto, con contar toda la verdad. Es que les dejan vendidos. Desde los Clippers lo que se hizo, sorpresa, fue mostrar su decepción con USA Basketball. Gonzalo, algo pues entendible por el acuerdo de la franquicia con el jugador de protegerlo a toda costa a nivel público, que era una condición previa. Pero hubo en aquella comparecencia de Lawrence Frank, que vaya papelón, también te digo, un momento nuevamente como el de Rivers que hemos contado antes. Yo creo que tragicómico, Gonzalo, cuando un periodista... Sí, lo que pasa es que Frank lo tiene más asumido. Claro, pero el periodista le pregunta si Kawhi había necesitado de alguna nueva intervención en su rodilla aquel verano y por eso le dejaban fuera. ¿Qué hace Frank, Gonzalo? Se niega a responder la pregunta. Estaban atrapados, Gonzalo, atrapados en un bucle sin solución. Pues mira, poco después, 3 meses pasan cuando salta un escándalo legal. Esto fue un 10 de octubre. En los titulares lo que veíamos es Randy Shelton, ex preparador del equipo, presenta una demanda contra los Clippers y Lawrence Frank. La demanda tiene 2 partes. Brevemente, acusa al equipo de haber cometido tampering para fichar a Kawhi. Y el despido improcedente, que es lo que verdaderamente le pone un poco en dirección por alertar la incorrecta gestión médica del jugador. Shelton, para poner un poco en contexto esto, Shelton había colaborado estrechamente con Kawhi desde su etapa universitaria en San Diego State y venía a denunciar efectivamente múltiples cosas. Primero, que los Clippers infringieron esas normas de la liga al hacerse con él en 2019. Y segundo, él denuncia un despido improcedente al contrastar opiniones sobre la gestión de la salud del jugador. De hecho, llega a contar en aquella denuncia a Shelton que los Clippers ocultan una lesión de tobillo de Kawhi para limitar controversias con la liga, digo. El asunto toca fases, yo creo que mucho más oscuras, cuando Shelton tampoco tiene reparos en apuntar directamente a Robertson por abuso de poder y por chantaje. De hecho, revela en aquella denuncia que Robertson le pide un 10% de su salario con los Clippers por ayudarle a entrar en la organización. Gonzalo, en los Clippers casi todos temían además que el nombre de Robertson saliese, porque verdaderamente ha sido el brazo ejecutor del poder de Kawhi ahí dentro. Y las cosas que podían salir con él no eran precisamente buenas. Los Clippers niegan las acusaciones, de hecho lo iban a negar todo. Alegan que la demanda tenía como fin un intento de extorsión por millones. Bueno, el caso es que van a juicio. Pero déjame decir, Andrés, que algunas acusaciones de Shelton eran falsas, motivadas, ¿sabes?, ¿no?, por el equipo de abogados que siempre van a tirar el órdago mayor, pero otras no. Por ejemplo, que el equipo lo excluyera de reuniones por tratamientos médicos para negarle información. Eso era cierto. Claro, tú imagínate al tipo que lo había tratado y que formaba parte, digamos, de ese staff, negarle la entrada a una de estas consultas. Es mucho más sencillo, ¿eh? Si el martes hay una reunión, no informarle de ello. Cuando entienden que Shelton conoce la situación médica ese día a día, lo consideran un peligro por aquello de filtrar información que ellos no quisieran. Entonces lo aíslan, lo apartan, por evitar un conflicto, vamos a llamarlo ya así, con Team Kawhi. Seguro que recordáis lo ocurrido en aquellas finales del oeste de 2017, aquella lesión en el tobillo, aquella acción perpetrada por Zaza Pachulia. Sí. Claro, los Clippers, dice que tiene que ver aquí los Clippers, pues fíjate que los Clippers contactan entonces con Shelton para valorar el alcance de algo así. En el juicio se presentan 15 llamadas registradas con Mark Hughes,
que era el directivo encargado por parte de los Clippers, 7 reuniones que Shelton termina alegando como tampering para hacerse con Kawhi. Pero si eso había llegado a continuar en la posterior crisis abierta con los Spurs. Eso es lo que contaba Baxter Holmes en su momento, cuando consulta con un empleado y el empleado de los Clippers no lo desmiente. Dice, bueno, todo el mundo hace tampering. Aquello, Andrés, finalmente iba a quedar en nada. Y para que entendamos, Gonzalo, lo tóxico que se estaba volviendo todo, vamos a contar un episodio, yo creo que bastante revelador, Sí. que ocurre en diciembre del año pasado, en las flamantes nuevas instalaciones de los Clippers en Inglewood, que es una pasada, donde se daba una escena de estas que sin pretenderlo explicaban de nuevo cómo de oscuro era todo con respecto al tema Kawhi. Mira, por un lado estaba Kawhi entrenando en un lado de la pista. Viendo la acción desde el otro lado estaba un grupo de ejecutivos de la franquicia cercanos a una parte del staff donde estaba Tyronn Lue con alguno de sus asistentes. En el frontal de la pista, en la divisoria justo, estaban miembros de la prensa esperando a recibir el permiso para grabar la sesión, ¿no? Y cuando se lo conceden, el equipo de comunicación empiezan a colocar los trípodes y demás. Kawhi estaba iniciando una serie de secuencias de tiro. En ese momento, el jugador observa que hay prensa y detiene la acción, se para. Y casi de inmediato aparece en escena Robertson, ataviado con un sombrero blanco muy llamativo, y da una voz en la sesión, haciendo además una seña a Tyronn Lue, al técnico que estaba a cierta distancia, apuntando a la prensa, como indicando que los echara, que no los quería allí. De inmediato Lue hace otra seña al representante de comunicación de los Clippers y al minuto ya no había prensa en la pista. No es que no pudieran grabar, es que no había prensa. Esta escena, que revela el más absoluto poder en manos de un ajeno al staff, a la plantilla, Es increíble, ¿eh? Gonzalo, define perfectamente en qué se había convertido aquello. Porque Robertson no quería que saliese nada, pero nada, que pudiera sembrar cualquier tipo de duda física sobre Kawhi, incluso en condiciones, Gonzalo, tan aparentemente normales como una sesión de tiro. Me parece terrorífico, Andrés. El personal del equipo, para hacernos una idea, acaba tan harto, pero tan harto, porque en 4 años esto se ha llegado a repetir 89 veces. Que los insiders preguntaban por su estado y por más cosas, ¿eh? Y ya les decían, los empleados de la parte baja se comían el marrón. Les decían abiertamente, mira, que hablaran con su entorno, con su gente, o sea, Andrés, con su tío. Porque de puertas adentro, pues hombre, yo creo que ha quedado bastante claro. Robertson ha actuado como portavoz, lo más cercano a ser un portavoz oficial de un jugador. Pero claro, aquí hay que tirar años atrás aquello que contamos por la muerte del padre de Kawhi cuando éste tenía 16 años. Su tío se hace cargo de él. Se hace cargo, Andrés, de su carrera. Kawhi llega a reconocerlo en una ocasión al Express News, ¿eh? Con la muerte de mi padre, dice, no había muchos hombres en la familia. Mi tío lo sabía todo de mí. Es que esto es cierto, Andrés. Pues si Robinson había sido jugador en Idaho. Entonces cuando terminas con algo que para ti era un sueño, pero de pronto el destino te concede un sobrino que es buenísimo y que va a poder proseguir con los sueños que tú no has podido completar, pues ¿qué haces? Algo así. Pero llevarlo demasiado lejos, ¿no? Demasiado. Iba a trabajar su tío casi 30 años en el sector bancario, hablamos de American Express, Carper Federal, JP Morgan, es decir, un tipo que sabía manejarse en la vida y manejar mucho capital. Entonces Kawhi le da todo su poder y el tío, vamos a decirlo claro, el tío lo sobreasume. Pues si tú ves la foto, Andrés, la foto oficial, ¿eh? Por la celebración del título de los Raptors, es un tipo allí al fondo. Estaba él, ¿no? Es su tío. Estaba él, sí, sí. El único miembro de la familia. Vuelven los campus gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. ¿Sabes cuál es el problema aquí, Andrés? Que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque si Kawhi fuese de otra manera, si hubiese sabido repartir la gestión pública de su figura de forma más natural, no estaríamos contando nada de esto, ni sería del tipo siniestro que muchas veces sabes que llega a ser. Que tenía una imagen como muy cuidada por la prensa porque no le veíamos hacer malos gestos en la pista. Da igual, pero si esto es mucho peor, si parece una obra de Bram Stoker del siglo XXI.
Claro, porque toda su carrera, pero toda, ha quedado en manos del monopolio de su tío. Mira, otro episodio revelador, Gonzalo, ahora que estás contando eso de la gestión interna, el primer listado oficial de estado físico que ofrece la Liga cada jornada, en este caso en la previa a la jornada del 3 de enero de este año, Sí. muestra en los Clippers a Kawhi Leonard como baja por molestias en la rodilla. No iba a estar disponible para el partido de Atlanta. Pero aquello no era novedad en enero porque Kawhi no había debutado en la temporada. Nada había cambiado. Bueno, una hora después de aquello, cuando se actualizan informaciones, no hay cambios con respecto a Kawhi Leonard. Iba a ser baja, Gonzalo. Pero un par de horas después, antes de la tercera actualización, es Chris Haynes el que cuenta una información que le ha llegado y apunta a que aquello no es cierto y que Kawhi quiere debutar aquella noche contra Atlanta. Gonzalo, esto sale y a los 3 minutos, literal, el departamento de prensa de los Clippers ya ha emitido una comunicación de prensa en la que señala a Kawhi como duda, questionable para el encuentro. Iba a acabar jugando, Gonzalo. Tras aquel duelo que ganan de paliza a los Clippers, Lue tiene una comparecencia de prensa muy extensa, sobre todo, claro, con preguntas en torno al sorprendente por timing externo de Kawhi, porque nadie lo sabía. De hecho, una de las primeras preguntas iba justamente en torno a eso, a qué había cambiado en tan poco tiempo para que debutase aquella noche. Insisto, en la segunda notificación oficial de la NBA era baja. Lue responde que el plan en todo momento era que jugase, Gonzalo, y que si no lo habían anunciado así, ni siquiera facilitando información a la NBA, ojo, era precisamente para que no le abrasasen a él con preguntas. Llamativo, ¿eh? Hubo otra cuestión de seguido en aquella comparecencia sobre qué limitación de minutos tenía Kawhi para el partido, una pregunta lícita. Insisto, estreno de temporada para él en el mes de enero. No la recuerdo, responde Lue. Ejercicio de transparencia cero, diría yo, Gonzalo. O quizás habría que decir maniobra de coacción 100%. Gonzalo, ¿quién estaba moviendo aquellos hilos? Es que, Andrés, hace nada dedicábamos un programa a los originales del siglo como jugadores que cambiaron algo. Al final es una pena que en el origen tanto del load management como de la política restrictiva relativa a los descansos de la propia NBA, esté en origen Kawhi Leonard. El año pasado llegamos a ver, no sé si al mejor Kawhi, desde luego algo cercano, sobre todo después del All-Star. El tramo final es tremendo. Cuando sus minutos aumentan y él responde, ¿no? Se va a más de 25 puntos, casi 7 rebotes y sus porcentajes. Cuando ves que es un jugador androide, 52, 44, 81. El equipo se va a 50 victorias por segundo año consecutivo. Eran la segunda defensa del oeste, que perdóname, sabiendo que los Thunder juegan su propia competición, pues es como decir la primera. ¿Recuerdas aquella noche, aquella segunda contra los Nuggets, cuando se va a 39 puntos, 15 de 19 en tiros? Es que esos Clippers daban para soñar. Leonard with the ball in his hand. Westbrook's going to come in double. Rises up over Gordon and hits another one. Kawhi and the LA Clippers hang on in a thriller. Pues esta vez tampoco, porque terminan cayendo, como no, en 7 partidos. Yo recuerdo ver a Harden y decías, otra vez, ¿no? Sí, esa sensación un poco de siempre. Es que era el tercer año seguido sin pasar de primera ronda. Claro, tú miras atrás, lo has mencionado antes, lo más lejos que llegan en la era Kawhi, pues sí, son las finales del oeste de 2021, serie en la que Kawhi no juega precisamente por lesión. Y aún más, Andrés, el año pasado, ellos que ven un Ty-Shai Gilgeous-Alexander que se marca una temporada de MVP y lidera a los Thunder al título. De hecho, iba a ser hasta portada del 2K. Y aún faltaba lo peor. Todo eso hacía un contraste dantesco con la situación de los Clippers, Gonzalo, porque cuando en septiembre Pablo Torre empieza a desvelar por fascículos, además, que era más grave aún, el escándalo de patrocinios con Aspiration, la NBA abre en paralelo su propia investigación. Los Clippers, con Ballmer al frente, contactan de inmediato, si recuerdas, con Ramona Shelburne para concertar una entrevista express con la que poder aplacar esas primeras reacciones al tsunami que ya se estaba avecinando. Con la que empezar a tapar agujeros. En aquella entrevista, Ballmer, por supuesto, niega todo conocimiento sobre aquello y resalta que las cosas con Kawhi fueron por cauces legales.
abriendo ojo, esto es lo que más me llamó la atención, una vía a que los temas de Kawhi, aludiendo a su entorno, han sido siempre gestionados por el entorno de Kawhi. Es decir, Ballmer deja a los Clippers al margen y abre otra vía de investigación en el entorno de Kawhi. El problema ya, de todas formas, Gonzalo, era de proporciones inabarcables. Yo estoy convencido que en el origen de toda la investigación de Pablo Torre están filtraciones basadas en un hartazgo de gente que lo sabía todo y que ya no podía más. Por cierto, la investigación actualmente, recordamos, está en manos de el despacho neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, que, Andrés, descuelgas el teléfono para hacer una consulta, son $120.000, te puedes imaginar, ¿no? Pero soy muy escéptico, con esto. Y su sentencia final, porque en 2020 este mismo bufete ya había llevado otra demanda con los Clippers de fondo. Johnny Wilkes contra Jerry West. Jerry West era un GM encubierto, consultor de la franquicia. Claro, el denunciante reclama $2,5 millones por ayudar a los Clippers al fichaje de Kawhi. Entonces, el equipo termina absuelto. ¿Por qué razón? Por falta de pruebas y un equipo jurídico que termina pagando la parte más alta de la franquicia, obviamente. Mientras la NBA, Gonzalo, abría y progresaba en toda esta investigación, al margen de lo que se iba publicando, Pablo Torre iba a soltar también que Dennis Wong, accionista de los Clippers y excompañero de Ballmer en Harvard, también había invertido en Aspiration cantidades muy cercanas a los $2 millones en diciembre de 2022. Curiosamente, solo 9 días antes de que la compañía hiciese efectivo un pago a Kawhi de algo menos de $2 millones. No exactamente casualidad, porque previamente a esa inversión de Wong la compañía no podía hacer frente a los pagos debidos a Kawhi, con lo cual atar hilos es extremadamente fácil, Gonzalo. El panorama en general, por resumir, es muy problemático, muchísimo, porque Kawhi tiene contrato por los Clippers por 2 años más. La franquicia está como está, apunta a la zona baja de la Conferencia Oeste. El equipo está muy envejecido y todo esto recordando el detalle clave que maniata cualquier tipo de resurgimiento, Gonzalo. Están sin control de su primera ronda por los próximos 4 años. Su primera ronda de 2026 va sin protecciones a los Thunder, que es como cerrar la liga. Esto podría derivar, y no es un escenario disparatado ni mucho menos, Gonzalo, en que Oklahoma, vigente campeón y que podría de nuevo salir con el anillo, se hiciese además con un top 5 del próximo draft. Yo creo que la liga casi suplica, Gonzalo, por cada victoria de los Clippers este año, porque de lo contrario los californianos van a fortalecer todavía más el proyecto de Presti en Oklahoma. Bueno, pero cada logro, Andrés, de Oklahoma es que ves que reabre la herida. Shea? Yeah. Listen, I was part of it. And he don't become Shea, though, if he stay on the Clippers. Yeah, he does. I was about to say, Sam had You him, can man. ask Sam. When we did the trade, I told Sam, I said, man, I know we got to do this trade, but Shea's going to be a superstar, man. Wow, He's you gonna saw be it? Oh, you can see it early. Su cotización hoy día es menor que nunca. Una fuente interna decía que nada de lo ocurrido estos años, Andrés, nada puede explicarse sin Kawhi, sin haberlo hecho girar todo alrededor de él. Que esa es la parte más inquietante de todas, incluido el asunto Norman Powell, porque si Kawhi no quiere que a Norman Powell se le largue... No, absolutamente. Entonces, cuando alguna vez hablamos de hipotecar el futuro, con esa advertencia de cuidado, Andrés, esto es. Entonces, ahora dime si lo ocurrido con Chris Paul no es hasta enmarcable en esta época y en esta especie de tiranía. Estas semanas, obviamente, hemos visto de todo. Ellos firman en noviembre el peor mes de la historia de la franquicia, pero es la mayor decepción. Es que por estas fechas, ¿cuál era la mayor decepción el año pasado? Filadelfia. Que por cierto, el común es tener a Paul George, ¿no? Ha envejecido mal. Claro, muy mal, Andrés. Entonces no sé si tienes solución, porque hay gente que de la comunidad Clipper que estará escuchando y habría que darles también la posibilidad de una salida. Yo creo que ellos son los primeros conscientes, Gonzalo. Al final, lo más sencillo es manejar 3 opciones. Una es estar inmovilismo, es decir, mantener la cosa como está, ver cómo termina. Para el siguiente curso los Clippers solo pueden tener como contratos de volumen el de Zubac y un año más de Kawhi, porque Harden puede ser agente libre. Sí. Es decir, una opción es aguanta el drama sea como sea y ya veremos en verano.
Otra opción es ser agresivos, ser compradores incluso en el mercado, es decir, no resignarse a quedarse con estas piezas y agitar la plantilla a ver si hay algún tipo de reacción, porque por nombre siguen contando con jugadores que poder ofrecer. Y la otra, que seguramente es la más radical, directamente entrar en una reconstrucción. Gonzalo, limpiar contratos, traspasar a Kawhi y enfatizar todo en flexibilidad de cuentas para comenzar un proyecto menos viciado. Esto con Ballmer al frente no sé yo si va a ser factible. Pero a día de hoy me preguntas y te digo que las tres me las creo. Gonzalo, no sabemos el rumbo que pueden tomar porque me temo que ahora mismo no lo saben ni ellos. ¿Y qué hacemos con Kawhi? Ya has dado esa opción, ¿no? Con la cotización que tiene hoy en día, porque el problema es que incluso cuando ha jugado bien, yo recuerdo el back-to-back contra Memphis y Dallas, que anota, se va por encima de los 35 puntos, 56, 55, 100, pero ya para nada. Esto lo decía muy bien Justin Russo diciendo, no le deis más vueltas, de pronto es un muy mal equipo. A nosotros Tyronn Lue nos lleva convenciendo desde hace mucho tiempo, a nos parece un muy buen entrenador, pero cuando lo ves en el estrado no tener respuesta, cuando lo ves cansado, llegas a creer que, bueno, como cualquier otra pieza de un ciclo acabado, a él también puede haberle llegado su final. How does that kind of stabilize in the short term? We gotta be better. Al final, a mí lo que más me duele en todo esto, Gonzalo, es que como jugador, que es lo que más me ha interesado siempre de Kawhi no es el jugador que era. Primero porque la disponibilidad sigue siendo la que es. Yo creo que la disponibilidad es una de las virtudes más subestimadas con diferencia de los jugadores. Por muy bueno que seas, si no juegas, es que no hay más que hablar. Si te pierdes la mitad de los partidos, no se puede construir un proyecto a tu alrededor, simplemente. Y segundo porque aunque ofensivamente siga produciendo casi sin esfuerzo, va sobrado, el gran poder del mejor Kawhi, ¿cuál era, Gonzalo? Era ser un two-way de absoluta superélite, ser una pesadilla defensiva que además en ataque brillaba, pero sobre todo lo que la definía era que era durante muchos tramos el mejor defensor del mundo. Aquello ya no se ha vuelto a ver, Gonzalo, eso no existe. Mira, hay un dato de este mismo curso que revela que en situaciones de defensa con balón, Kawhi ha venido siendo uno de los 5 peores defensores de la liga a la hora de elevar los porcentajes del rival en tiros. Con todos los asteriscos que queramos ponerle a una estadística defensiva, yo creo que la prueba visual aquí tampoco engaña. Gonzalo, tú le ves y es una sombra atrás de lo que fue con 34 años. Con esa falta de disponibilidad permanente, todo el universo turbio fuera de pista que ya inició su entorno en la etapa final en San Antonio, oye, es muy difícil que compense orquestar algo a su alrededor. Ojo, si se le logra convencer a todas las partes, y aquí está lo difícil, a todas, para otro escenario, podría funcionar. Pero en Gonzalo, soy muy pesimista. Se ha comprobado ya imposible, porque los Clippers me temo que tienen que cambiar su ruta ya por pura supervivencia. No lo sé, Andrés, cuando terminan despidiendo, digamos, a Chris Paul, que es para echarle de comer aparte, pero también es cierto que su objetivo era otro. Decidimos hacer el programa y estar bastante de acuerdo en el hecho de que para nosotros, en su esplendor más absoluto, Kawhi Leonard es uno de los jugadores más decisivos que hayamos visto. Impresionante. Pero al mismo tiempo hay que reconocer ya a estas alturas que es una de las figuras más siniestras que haya dado esta liga, por todo lo que de forma natural otros asumen y él nunca. Y ojalá que le quede todavía combustible para poder disfrutar nosotros como espectadores al mejor Kawhi. Y hasta aquí, Andrés, nuestro programa. Una semana más. Recordad que nos ayudáis mucho con ese like en cualquier plataforma, particularmente en YouTube, donde nos gustaría, obviamente, que os suscribiréis. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre, nos escuchamos aquí el próximo lunes en El Reverso. Un abrazo, hasta entonces.